Sanju Bhagat nació en 1969, en una zona rural del estado de Chhattisgarh, India, en una familia de escasos recursos. El embarazo de su madre no fue registrado como múltiple ni presentó complicaciones médicas documentadas. Sanju nació con vida y, aparentemente, sin anomalías visibles graves. Sin embargo, desde los primeros años de su infancia, su familia comenzó a notar algo inusual. Su abdomen era más grande de lo normal y crecía de forma constante, incluso cuando el resto de su cuerpo mantenía proporciones comunes para su edad. Durante la década de 1970, cuando Sanju era todavía un niño, el acceso a estudios médicos avanzados en su región era prácticamente inexistente. Los médicos locales atribuían su abdomen distendido a problemas digestivos, desnutrición, parásitos intestinales o acumulación de gases. Sanju no presentaba dolores severos ni crisis constantes, por lo que el problema nunca fue considerado una emergencia médica. Con el paso de los años, su abdomen continuó creciendo lentamente, como si algo dentro de él se desarrollara al mismo ritmo que su cuerpo. En su adolescencia, a principios de los años 80, el tamaño de su vientre ya era evidente. Socialmente, Sanju fue objeto de burlas y estigmatización. Muchos lo comparaban con un hombre embarazado. A pesar de esto, logró caminar, trabajar y llevar una vida relativamente funcional. No presentaba fiebre persistente, vómitos continuos ni pérdida de conciencia, lo que reforzó la idea errónea de que no se trataba de una enfermedad grave. Durante estos años, ningún médico ordenó estudios de imagen como tomografías o resonancias, herramientas que en ese momento eran escasas y costosas. Al llegar a la edad adulta, a finales de los años 80 y durante los 90, el abdomen de Sanju Bhagat alcanzó un tamaño extremo. Su apariencia era tan inusual que muchos pensaban que padecía una enfermedad terminal. Algunos médicos sospecharon diagnósticos como tumores abdominales gigantes, quistes retroperitoneales o ascitis crónica, pero ninguna de estas hipótesis fue confirmada. Sanju continuó viviendo con la masa dentro de su cuerpo durante años, adaptándose físicamente a la presión interna. Todo cambió en el año 2008, cuando Sanju tenía 36 años. En los primeros meses de ese año, comenzó a experimentar dificultad severa para respirar, cansancio extremo y dolor abdominal constante. La masa dentro de su vientre había crecido tanto que comprimía sus pulmones, su diafragma y otros órganos vitales. Su vida corría peligro inmediato. Ante la gravedad del cuadro, Sanju fue trasladado a un hospital en la ciudad de Nagpur, en el estado de Maharashtra, donde había mejores recursos médicos. Los doctores realizaron estudios iniciales, incluidos rayos X y ultrasonidos, y detectaron una masa sólida gigantesca dentro de la cavidad abdominal. La forma y densidad de la estructura no coincidían completamente con un tumor común, pero la urgencia del caso obligó a tomar una decisión rápida. En junio de 2008, los médicos decidieron realizar una cirugía exploratoria de emergencia, convencidos de que estaban frente a un tumor avanzado que amenazaba la vida del paciente. Durante la operación, lo que encontraron superó cualquier expectativa médica previa. Al abrir la cavidad abdominal, los cirujanos descubrieron una estructura encapsulada que contenía huesos claramente formados. Identificaron extremidades inferiores con forma de piernas, brazos parcialmente desarrollados y fragmentos de una columna vertebral. No se trataba de un tumor, ni de un quiste, ni de una acumulación de tejido desordenado. Era algo mucho más raro. Los restos parcialmente desarrollados de un feto humano. Los médicos comprendieron que estaban ante un caso extremadamente raro de fetus in fetu, una condición que ocurre aproximadamente en uno de cada 500.000 nacimientos. Esta anomalía se produce cuando, durante un embarazo gemelar, uno de los embriones queda atrapado dentro del cuerpo del otro y continúa desarrollándose de forma parasitaria. El feto encontrado dentro de Sanju Bhagat no tenía cerebro funcional ni órganos vitales completos. No tenía posibilidad de vida independiente. Durante 17 años, había dependido completamente del suministro sanguíneo de su hermano para crecer lentamente dentro de su abdomen. La extracción fue realizada con extremo cuidado para evitar hemorragias fatales. Tras varias horas de cirugía, los restos del gemelo no desarrollado fueron removidos por completo.
Inmediatamente después, la presión sobre los órganos de Sanju disminuyó de forma notable. Su respiración comenzó a normalizarse incluso en la sala de recuperación. En los días posteriores a la cirugía, Sanju Bhagat mostró una mejoría inmediata y sostenida. Por primera vez en años, podía respirar sin dificultad. Su abdomen comenzó a reducirse gradualmente y su movilidad mejoró. Los médicos confirmaron que no había señales de malignidad y que la extracción había sido completa. El caso fue documentado y publicado en revistas médicas internacionales, convirtiéndose en uno de los ejemplos más extremos y estudiados de fetus in fetu jamás registrados, principalmente por la edad del paciente y el tiempo prolongado durante el cual el feto permaneció dentro de su cuerpo. A diferencia de los teratomas, que son tumores con tejidos desorganizados, el caso de Sanju presentaba una organización anatómica clara, lo que confirmó el diagnóstico. Su historia fue presentada en conferencias médicas como una evidencia de la complejidad del desarrollo embrionario humano y de la importancia del acceso temprano a estudios de imagen avanzados. Sanju Bhagat sobrevivió y recuperó una calidad de vida que nunca había conocido. Vivió durante 17 años con los restos de su hermano gemelo dentro de su cuerpo sin saberlo. Su caso dejó una huella profunda en la medicina moderna y sigue siendo citado como uno de los relatos más impactantes sobre anomalías congénitas raras en la historia clínica mundial. Tras la cirugía de junio de 2008, Sanju Bhagat permaneció hospitalizado varias semanas bajo estricta observación médica. Los doctores monitorearon posibles complicaciones, como infecciones, hemorragias internas o fallos orgánicos, ya que su cuerpo había estado sometido durante años a una presión anormal. Contra todo pronóstico, la recuperación fue estable. Su sistema respiratorio mostró una mejoría inmediata y la expansión pulmonar, que antes estaba limitada por la masa abdominal, volvió gradualmente a niveles normales. Durante los controles posteriores, los médicos confirmaron que no quedaban restos del feto dentro de la cavidad abdominal. Estudios de imagen realizados después de la operación mostraron que los órganos internos de Sanju, incluidos el hígado y los intestinos, comenzaban a reacomodarse tras años de desplazamiento. Aunque el cuerpo había sufrido una adaptación extrema, no se detectaron daños irreversibles en órganos vitales. En los meses siguientes a la cirugía, Sanju experimentó un cambio radical en su vida cotidiana. Actividades simples como caminar largas distancias, respirar profundamente o dormir boca arriba, que antes eran imposibles, comenzaron a formar parte de su rutina diaria. Médicos señalaron que su caso era excepcional no solo por la presencia del fetus in fetu, sino por el hecho de que hubiera sobrevivido durante 17 años sin colapsar antes. El caso fue revisado y citado en publicaciones médicas a finales de 2008 y 2009, donde se destacó que la detección tardía se debió a la ausencia de tecnología diagnóstica avanzada durante su infancia y juventud. Especialistas subrayaron que, de haberse realizado una tomografía computarizada en etapas tempranas, el diagnóstico habría sido posible décadas antes. Hasta hoy, el caso de Sanju Bhagat sigue siendo mencionado en estudios médicos como uno de los ejemplos más prolongados y extremos de fetus in fetu jamás documentados. Su historia se utiliza como referencia para diferenciar esta condición de tumores teratoides y para demostrar cómo el desarrollo embrionario puede desviarse de manera radical sin manifestarse de forma inmediata. Sanju Bhagat vivió casi 2 décadas con su hermano gemelo dentro de su cuerpo sin saberlo. Su historia no solo cambió su vida para siempre, sino que también dejó una huella permanente en la literatura médica mundial, recordando que incluso el cuerpo humano puede ocultar realidades que desafían toda lógica durante años.